Well, it's a pleasure being here in Houston. Last time I was in Houston was 2016. Es un placer estar aquí con ustedes en Houston. La última vez que estuve aquí fue en el 2017. My son was drafted by the Kansas City Royals that year, and we had to come here for a scouting party, and it was right when you guys were having your floods. Ay, mi hijo fue reclutado en uno de los juegos de fútbol y fue exactamente cuando estaban pasando por todas las inundaciones aquí en Houston. I grew up in Seattle where it rains. I lived in Miami, went through tropical storms, and I've never seen the rain like it was here. He vivido en lugares donde llueve mucho, como en Seattle, y nunca jamás había visto una lluvia tan intensa como la que vivieron aquí en Houston. And where you live here in Houston, it's beautiful. I've been impressed, and it's nice to be here with all of you. Y esta área en la que ustedes viven es realmente bella. He quedado impresionado por esta área bastante. Just so you know, I live in Colorado, and this is a big change for me. Tonight in Colorado, where we live, it'll be about 15 degrees. Solamente para que sepan, yo vivo en Colorado y para mí el estar aquí es un gran cambio. Por allá en Colorado ahorita está a los 15 grados. What's the altitude here? ¿Alguien sabe cuál es la altitud aquí? It's, I was going to say, you're about 5 feet or so. Yeah. Well, I live at about 8,700 feet. Oh, donde yo vivo estoy a los 87,000 pies de altura. So it's nice to be back to sea level where you can actually breathe. Es bastante bueno el poder estar aquí al nivel del mar donde se puede respirar con facilidad. And I got to speak to some of you last night. I'm impressed with the church and the leaders and just the desire to learn that I've seen. Y he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes y realmente estoy impresionado con la congregación, con el liderazgo y con el deseo que tienen de aprender. So thank you for having an old gringo join you tonight. Gracias por tener aquí un hermano americano hoy con ustedes esta noche. I was a pastor. I mentioned I lived in Miami. I was a pastor in Miami for 11 years. Yo viví por un tiempo en Miami y ahí estuve pastoreando por 11 años. We went through Hurricane Andrew in 1992. Pasamos el huracán Andrew en 1992. Our house was destroyed, as was our church. Nuestra casa fue destruida, como también la iglesia. And about 40% of the people in our church lost everything. Y aproximadamente 40% de los hermanos de la iglesia perdieron todo. And that was actually one of the great experiences of our lives. Y realmente fue una de las experiencias más grandes de nuestras vidas. And I know that you guys have had a lot of tropical activity in the last few years. Y yo sé que aquí en Houston han tenido mucha actividad tropical en los últimos años. So it's interesting because where we live at the high altitude, it's so dry. Y es muy curioso porque donde nosotros vivimos en la altitud alta es muy seco. I forgot to tell you, last night there was a mosquito chasing me. Se me olvidó decirles que anoche había un mosquito correteándome. So I told my wife I haven't seen a mosquito in a long time. Así que le dije a mi esposa, ya hace mucho tiempo que no veo un mosquito. And it reminded me of Miami because the blood splattered when I finally got it. Y me recordó mucho de Miami cuando lo aplasté y se chorreó toda la sangre por ahí. So thank you for having me. Gracias por recibirme. Well, what we're going to do tonight, tomorrow, and Saturday, and we're going to be studying the doctrine of God, which is theology proper. So, lo que vamos a estar haciendo en esta tarde, mañana y el sábado, vamos a estar estudiando teología propia. And I'd like to make it so because the way I feel about teaching just 3 nights on the doctrine of God, así que la manera en que lo voy a distribuir entre las 3 noches acerca de la doctrina de Dios it's kind of like driving across Texas on a trike. es, what is a trike? I'm sorry. Tricycle? Tricycle. Es como si tratáramos de manejar a lo largo de todo Texas en un triciclo. It seems like there's so much there and you can only cover so much ground. Es mucha información y solamente somos capaces de cubrir poca información.
So I'm going to pick and choose a few things that I think and I hope would be somewhat applicable to you. Así que voy a escoger algunas cosas que creo que son importantes y aplicables para ustedes. But as we're going through this, if you have any questions or comments, please feel free. Pero mientras estamos estudiando, por favor, si tienen comentarios, si tienen preguntas, no se detengan, hay que participar. My goal isn't to get through any amount of notes, Mi meta hoy no es acabar todas mis notas, but to help us all appreciate the God who we come to worship better. pero el ayudarles a que podamos apreciar al Dios al que nos hemos reunido para adorar. The doctrine of God to me is something that's been lacking in the evangelical church. La doctrina de quién es Dios me parece que es algo que falta mucho en la iglesia moderna. We have, and my notes begin with a quote by John Frame. If you've never heard of him, John Frame has some really excellent works on the doctrine of God. En mis notas comienzo con una cita de John Frame. Si no han escuchado de él, yo les recomiendo. Él tiene unos tomos, unos volúmenes muy importantes sobre la doctrina de Dios. He starts off his doctrine of God, and he says a large percentage of people would say they believe in God. Él comienza su estudio de esta manera y dice, una gran cantidad de personas estuvieran dispuestas a decir que creen en Dios. At the end of that paragraph, he says, the irony is that while society becomes more tolerant of these things, it becomes less tolerant of biblical Christianity. La ironía es que mientras la sociedad se convierte más tolerante a muchas cosas, se está haciendo menos tolerante a la doctrina bíblica de los cristianos. And I think Psalm 50:21, Y creo que el Salmos capítulo 50, versículo 21, where the psalmist says, "You thought I was just like you." donde el salmista dice, ¿pensabas que de cierto sería como tú? Much could be said of that in the Church of the United States, that we've made God just maybe a little bit more than us. Eso se puede decir, creo, de esta nación que en general el cristianismo parece haber convertido a Dios más como nosotros. And we're all guilty of that in our own lives. Y cada uno de nosotros somos culpables a nuestra manera. It's our natural tendency to try to reduce God. Es nuestra tendencia natural tratar de minimizar a Dios. So we always have to fight to see him as he has portrayed himself in Scripture. Así que tenemos que luchar constantemente para que lo podamos ver tal como Él es revelado en la Escritura. I thought I'd just let you know where I'm coming from, not just at a high altitude in Colorado. Quisiera que por favor pudieran saber desde dónde yo vengo, no solamente desde la altura elevada de Colorado. There I'm a pastor of a small church with my wife, and now we're empty nesters. We've got 5 kids, and as of Thursday night, we got our 8th grandchild. Soy un pastor, ¿verdad? En la ciudad allá en Colorado. Vivo con mi esposa, tengo 5 hijos, por ahora no están en casa, y recientemente acabo de recibir a mi 8º nieto. I don't know if any of you are familiar with John MacArthur, but that's my background. I was trained out there and used to teach at Masters. No sé si alguno de ustedes conocen al pastor John MacArthur. Mi trasfondo tiene que ver con ellos. Fui maestro en el Master Seminary. And meeting Wilson here, the truck driver. Wilson, I forgot to tell you something important. Y se me olvidó comentarle algo aquí al hermano Wilson, que maneja por ahí el tractor. I hit one of you guys head on. Les golpeé a uno de ustedes de frente. I hit a semi-truck. My God, my idol was golf. Uno de mis pasiones, ¿verdad? Que cautivaba mi corazón era el golf. I don't know if any of you know or care about golf, but the University of Houston back in the 60s and the 70s and then into the 80s. Yo no sé si a ustedes les gusta el golf, pero la Universidad de Houston entre los 60, los 70 y al principio de los 80s, they wanted me to play golf for them in college. querían que yo jugara para ellos golf en el colegio. And God was kind enough to put a semi-truck in my way. Y Dios fue muy bueno conmigo al poner una troca, una camioneta en mi camino.
So God used that in my life so that I would want to seek after him rather than a silly golf ball. Y Dios usó esa experiencia que yo tuve para que yo pudiera dedicarme a Dios en lugar de desperdiciar mi tiempo en el golf. There's a few things that I want to start us off with tonight. Hay algunas cosas con las cuales me gustaría comenzar en esta noche, As we're limited in time, porque estamos limitados en el tiempo. and one is that in my doctoral dissertation on the fear of God, Y una vez que en mi disertación doctrinal en cuanto a la doctrina de Dios, one of my favorite quotes is by John Newton. una de mis citas favoritas es por John Newton. If you've ever read any systematic theology by John Newton, he has a brilliant mind. Si has leído cualquier tipo de teología sistemática por John Newton, él tiene una mente brillante. But if you've ever read his letters, he has a very brilliant heart. Pero si has leído sus cartas, él tiene un corazón brillante. John Newton was a pastor that cared for his people. John Newton era un pastor al cual le interesaba a sus personas. And one of the letters was typical that would be written today. Y una de las cartas que él escribió típicamente como las del día de hoy. Newton lived at a time where England had much moral decay. Newton vivía en una época donde la moralidad había decaído en Inglaterra. And the lady in his church wrote with really an important question: how can she keep her daughter from the world? Y una de las hermanas de la iglesia le hizo una pregunta muy importante. Le dijo, ¿cómo puedo mantener a mi hija lejos del mundo? I've got 5 kids. I appreciate that question. Yo tengo 5 hijos y yo aprecio esa pregunta. Newton's answer was brilliant. La respuesta de Newton fue brillante. He answered, and I quote, "In the first place, then, I would observe that though it be our bounden duty," Él contestó y cito, en primer lugar, pues quisiera observar que, aunque sea nuestro deber primordial, "in the highest privilege we can propose to ourselves, y el más alto privilegio que podemos proponernos, to have our hearts kept close to the Lord, mantener nuestro corazón cerca del Señor, yet we must not expect it absolutely or perfectly, sin embargo no debemos esperarlo de manera absoluta o perfecta, much less all at once. y mucho menos todo a la vez. We shall keep close to Him," Nos mantendremos cerca de Él, and this becomes the key to really what we're going to do tonight. y esto es el objetivo de lo que estaremos haciendo en esta noche. We shall keep close to Him in proportion as we are solidly convinced Nos mantendremos cerca de Él en la medida en que estemos sólidamente convencidos of the infinite disparity between Him and the things which presume to stand in competition with Him. de la infinita diferencia entre Él y las cosas que presumirán estar en competencia con Él. Now, the infinite disparity is you have every created being, you have God, and there is an infinite gap that cannot be closed. Así que la diferencia infinita entre Dios y sus criaturas, es importante que reconozcamos que hay una diferencia muy grande entre la creación y Dios. And that's why the most practical aspect of how can I then live in this world Y es por eso que la pregunta práctica de cómo es que yo puedo vivir en este mundo is to live with my eyes focused on the one who created this world. Es vivir con mi mirada fija en aquel quien creó este mundo. As Jeremiah quoted God Jeremías citó a Dios in chapter 9, where God says, here's what you should boast in. en el capítulo 9, donde Dios le dice, esto es en lo que te debes de jactar o alabar. Saying, don't boast about your riches, your strength, or anything that we've got. No te alabes en tu sabiduría, en tu valentía o en tus riquezas. Boast that He knows and understands and knows me. Mas alabes en esto, en que me conozca, en el que aunque haga misericordia. That what life is about ultimately is God, to know Him, and as the catechism question says, hopefully to enjoy Him forever.
La meta primordial de la vida es conocer a Dios y, como nos enseña el catecismo, disfrutar de Él para siempre. And does it help if I show you where I'm at a Yes, little bit? yes, it will help a little Skipping bit. ahead to 5. Perfect, thank you. That where I came from at Grace Community Church with John MacArthur, De donde yo vengo, en la iglesia Grace Community Church con el pastor John MacArthur, I hear guys that are out there now, yo escucho a muchos de los ministros que están allá and they quote what John used to say back in the 80s when I was there. y ellos citan lo que John MacArthur ha estado diciendo desde los años 80 cuando yo estaba allá. It was always, don't go for the latest fad, don't go for the latest trends as far as churches are concerned. Es que esta es la cita, no se vayan por las últimas modas, por las últimas tendencias. We are to give the depth of God's word and let him worry about the breadth of it. Debemos de profundizar en la palabra de Dios y dejarle los resultados a Dios. So hopefully tonight and the next 2 nights we can have a greater appreciation, because we all need that constantly, of who our God is that we worship. Así que espero que al final de estas noches que vamos a tener, cada uno de nosotros tenga una mejor apreciación de el valor y la gloria de Dios. The other thing that we're going to see as we go through this Y otra de las cosas que vamos a aprender mientras estudiamos este material, is for the guys taking this as a seminary class. para todos aquellos que están tomando esto como una clase de seminario, I always joke with the guys and say, look under your fingernails. yo siempre hago una broma y les digo a los ministros o a los estudiantes que vean bajo sus uñas. It doesn't sound very nice, No se oye muy amable, but I always say if you want to be a pastor, pero yo siempre les digo, si quieres ser un pastor, you have to have sheep poop all over your hands. tienes que tener excremento de oveja abajo de tus uñas, And under your fingernails, en las uñas, because that is being like God. porque eso significa ser como Dios. One of the great aspects of believing that God is absolutely sovereign Uno de los aspectos más importantes de creer que Dios es absolutamente soberano is that he has meticulous oversight in the providence of our lives. es que Él de manera meticulosa y providencial tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. And we are to have that for one another. Y debemos de tener eso los unos para con los otros. So as we begin this, I think lots of times people forget that they like to hear about, in today's world, God's really intimate with me. Y una de las cosas que vamos a ver es que hoy a todo el mundo le gusta decir, oh, Dios está profundamente interesado en mí. Or some people will just talk about God being far away, he's big. O algunas de las personas dirían o se refieren a Dios como a un Dios muy lejano, Él está muy grande, muy lejos de mí. In fact, God asked that question in Jeremiah 23. He says, am I not near and far off? Inclusive vemos esta pregunta que saca el profeta Jeremías cuando les dice, ¿acaso no soy yo no solamente un Dios de lejos, sino también de cerca? So here's a question for you. Así que tengo una pregunta para ustedes. I have a quarter in front of me. Tengo una cora enfrente de Let mí. me ask your pastor if you can hold that quarter. There where to go. I'm sorry, that was a bad throw. Le voy a pedir al pastor que si puede tomar esta cora. You wouldn't know that I coach baseball. No sabrían que yo también fui entrenador de béisbol. Okay, this is one U.S. quarter. It's not worth anything anymore, hardly. Esta es una cora de los Estados Unidos, quizás no vale mucho. You take the size of a quarter. Now, can anybody remember back the solar system? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de cuando estudiaron acerca del sistema solar? Some of you might remember with me back in the old days, it was the sun and it went all the way to Pluto. Algunos de ustedes recordarán que cuando hacían las esquemas comenzaba con el Sol y terminaba con el planeta Plutón. Sí. Pluto did something wrong and they got kicked out. Los de Plutón hicieron algo malo y acabaron desapareciendo. So can anybody remember you got the sun, then you have what? ¿Qué sigue después del Sol? You have Mercury, Mercurio, you have Venus, Venus, us on Earth, nosotros, la Tierra, Mars, Marte, then you have
Jupiter, Júpiter, Saturn, Saturno. and Neptune. Neptuno. Is that right? ¿Estamos Did I bien? get that right? ¿Sí lo saqué So, bien? you take from the sun to Neptune. So, así que tomamos desde el Sol hasta Neptuno. That's actually almost 3 billion light years. Eso es aproximadamente 3 billones de años luz. So you would have to travel at the speed of light for about 3 billion years. Así que tendríamos que viajar aproximadamente 3 billones de años a la velocidad de la luz. And the quarter, can you hold up your quarter? Y la cora, That's a quarter, just a quarter. If you took the quarter and you said, what size would the whole Milky Way be? Because that's the galaxy that we live in. It's called the Milky Way. así que si tomamos la cora y la comparamos con la medida de la galaxia en la que vivimos, que es la Vía Láctea, Okay, how many of you think that hold up your quarter, the quarter represents from the sun to Neptune. así que la cora va a representar desde el Sol hasta Neptuno. Would the size of the Milky Way then be bigger or smaller than this room? Entonces el tamaño de la Vía Láctea sería más grande o más pequeño que esta instalación. What do you think? ¿Sería más grande o sería más pequeña? Smaller? Bigger? How about the size of Texas? ¿Qué hay del tamaño del estado de Texas? Bigger? Smaller, ¿no? Actually, you want to change that? Actually, if you took a quarter being the sun to Neptune, Si tomamos que el tamaño de la cora es desde el Sol hasta Neptuno, that equals that quarter. es igual a el tamaño de esa cora. The Milky Way, which really isn't a big galaxy, La Vía Láctea, que realmente no es una gran galaxia, would represent the United States. representaría a los Estados Unidos. You drive from here to Montreal, Wilson. Is that a long drive? Si You drive through Texas. How long does it take you to get out of Texas? It takes about 6 weeks to get out of Texas, I think. It's a long drive. I drove here from Colorado. no tan long. ¿Cuánto se tarda de cruzar todo el estado de Texas? And you take a quarter equals the solar system. The United States equals our Milky Way. Entonces, si tomamos el tamaño de la cora como el sistema solar y el tamaño de todo Estados Unidos como la Vía Láctea, And there are so many galaxies that scientists don't know how many there might be. y existen tantas galaxias que ni aún los científicos saben cuántas galaxias existen. We have a gentleman in our church that regretfully they just moved away. Tenemos a un hermano en la iglesia que recientemente lo movieron. He had a brilliant career with the Air Force. Tenía una carrera brillante con la Fuerza Aérea, gracias hermano. During the Cold War with the Soviet Union, Durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, Tom had to fly, and he would fly, they would keep someone in the air 24/7 with nuclear weapons on board. él tendría que estar volando y tendrían que tener a alguien las 24 horas al día, las 7 días de la semana con armas nucleares en todo el tiempo preparadas. And so his job was, if we went to war while they were up in the air with the Soviet Union, he would have to bomb Moscow. Y su trabajo era que si se disparaba la guerra, él tendría que estar listo para saltar esa bomba sobre Moscú. And if they did that, they would have to usually fly, they would have to be prepared to fly with the stars, not by instruments. Y si harían eso, tendrían que estar dispuestos a ser guiados, quizás no por un aparato, sino por el cosmos, por las estrellas. And so Tom and I have many times gone into the parking lot of our church. Tom y yo hemos salido muchas veces afuera en el estacionamiento de la iglesia. And at 8,700 feet, you can really see the stars. Y a 8,700 pies de altura realmente puedes ver las estrellas. And I always remember the first time we did that outside on a Sunday night.
Y me recuerdo muy bien la primera vez que hicimos en un domingo por la noche eso. And he showed me where it sounds, it's not spelled that way, but it sounds like Beetlejuice. Y yo me acuerdo que me mostró donde no se escribe de la forma exacta, pero se mira como dice Beetlejuice. And it would be twice the size of from the earth to the sun. Y sería lo doble del tamaño de lo que es del sol a la tierra, One star. una estrella. And you could see it. He showed me exactly where it was in the sky. Y la podíamos ver, él me mostró exactamente dónde estaba en el cielo. And God says, I fill all that. Y Dios dice que él llena todo ese espacio. And we wonder, can God take care of me? Y nos preguntamos, ¿Dios verdaderamente puede cuidar de nosotros? Why did God create billions of stars that we can't even see? ¿Por qué Dios crearía billones de estrellas que ni siquiera podemos ver muchas veces? Because he did it for his glory. Porque Él lo hizo para su gloria. God is transcendent beyond our all thoughts. He's beyond. Dios es trascendente, Él va mucho más allá de todos nuestros pensamientos. But the same good friend, Tom, What was it again? the same friend, Pero el mismo amigo Tom not only reminded me that infinite, we always think of infinite as going out to the greater. él me recordó porque siempre pensamos en infinidad como yendo más allá, hacia lo más grande. But God being infinite, how many times can you take a number Pero Dios siendo infinito, ¿cuántas veces ustedes pueden tomar un número or can you take an object o pueden tomar un objeto and cut it in half? y cortarlo en medio, a la mitad? You can cut something in half at infinite times. Puedes cortar algo a la mitad infinidad de veces. The God is not just big beyond, Dios no solamente es grande y más allá, but he's very intimate. pero también es un Dios muy personal. And when we deal with understanding who God is, Y cuando hablamos de un entendimiento de quién es Dios, he is beyond and he's also very intimate. Él es trascendente o va más allá, pero también es muy personal. So when David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want," Cuando David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. he's talking about who God is. Él está hablando de quién es Dios. And all through the Old Testament, Y a través de todo el Antiguo Testamento, God portrays himself as the shepherd of his people. Dios se manifiesta como el pastor de su pueblo. And that's the way we are to be with one another. We are to imitate God as he takes care of us. Y esa es la manera en que nosotros debemos de conducirnos los unos con los otros. Debemos de imitar a Dios de la manera que Él cuida de nosotros. And so this is the God that we place our confidence in. Este es el Dios en el cual depositamos nuestra confianza. I have something that I wanted to read, but I actually left it in the little apartment over there. Traía algo que quería leerlos, pero lo olvidé en el apartamento en el que me estoy quedando. But I'm going to give a quick overview. How many of you have ever read the classic book by J.I. Packer, Knowing God? ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro tan clásico escrito por J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo? Has anybody read that? ¿Algunos de ustedes lo han leído? I'd encourage you. It's you can get it in Spanish. Lo puedes adquirir en español, se los recomiendo mucho. And the foreword, Packer gives a story Y en el inicio, J.I. Packer nos dice una historia, nos comparte una historia. and how it's a story of people in a Spanish village. Es una historia de una comunidad, personas que viven en una comunidad española. And he said there's two groups. Y decía que hay dos grupos. There's one group that's up on the balcony, the balconeers, Y hay un grupo que están en el balcón, los que son del balcón. and they seem to have all the answers. Y parece que ellos tienen todas las respuestas de todo. And then there's the travelers. Y están los viajeros. And the balconeers are looking down at the travelers, Y los del balcón están viendo a los viajeros. and they can't figure out why the travelers are so dirty and so tired. Y no pueden comprender por qué los viajeros siempre están bien sucios y bien cansados.
And Packer says this book Y Packer nos dice, este libro is not written to balconeers. no está escrito para aquellos que están en el balcón. It's written to travelers. Está escrito para los peregrinos, los viajeros. He said, when we study the doctrine of God, and he did a brilliant job on that book, Él dice, cuando estudiamos la doctrina de Dios, y él hizo una obra muy brillante en ese libro, when we study the doctrine of God, it's as we travel through this life, we need to know who God is. mientras vamos estudiando el conocimiento de Dios, mientras estudiamos este libro, debemos de conocer quién es Dios. And we need to remind each other who God is. Y debemos de recordar los unos a los otros quién es Dios. So the first thing we're going to look at in dealing with a specific topic La primera cosa que vamos a ver al lidiar con un tema en específico is a topic that I have yet to find in detail with systematic theology of the doctrine of God. es un tema que hasta el día de hoy no he podido encontrar en un tomo de teología sistemática. And I'm only going to give it this amount of time when it deserves much more. Y le voy a dar un poco de tiempo cuando realmente merece mucho más tiempo del que le voy a dar. And that would really be the central aspect of life, what it is to fear God. Y es el aspecto central de la vida, lo que significa temer a Dios. I've never understood how you can teach the doctrine of God without telling people that this is the God we are to fear. Nunca he entendido por qué muchas veces se les enseña a las personas la doctrina de Dios sin enseñarles al Dios que deben de temer. That God himself is to be the object of our worship, Que Dios y solamente Él es el objeto de nuestra adoración, which means he is to be feared. lo que significa que debemos de temerle a Él. But tragically in today's world, Pero trágicamente en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, I don't believe we hear much on the fear of God. creo que no escuchamos mucho acerca del temor a Dios. Now I know in this church you're going to have a God-centered approach. Yo sé que en esta iglesia tendrán una base, un fundamento centrado en Dios. You do great, by the way. I'm sorry, trying. But most cases in the United States, it's man-centered. Pero la mayoría de casos en los Estados Unidos, todo está centrado en el hombre, en lugar que en Dios. If you go back in the United States history, Si regresamos en la historia de los Estados Unidos, the first basic would be the first dictionary, you might say, el primer diccionario, por así decirlo, was published by a man, Noah Webster. fue publicado por un hombre que se llamaba Noah Webster, And the date on that was back in 1828. y la fecha es desde 1828. And just the word fear, Y solamente la palabra miedo o temor, he broke it down as to what fear of the Lord means, under fear, y él lo dividió y puso una sección para lo que significa el temor a Dios. and he used two words that I think help summarize it. Y él escogió dos palabras que creo nos ayudan a resumirlo, Is due regard. y es considerar, due regard, considerar urgentemente. Yeah, And it would be something that we owe God, as in due, D-U-E, y es algo que nosotros le debemos a Dios como nuestro deber. and we should have regard, meaning he's the one that should fill our thoughts. Y debemos de considerar a Dios en todo momento, de manera que Él debe de llenar nuestros pensamientos todo el tiempo. It's a God consciousness. Es una conciencia centrada en Dios. If you guys could take your Bibles for a moment, Si podemos tomar nuestras Biblias por un momento, turn to Genesis chapter 3, abramos las Biblias en Génesis capítulo 3 and you'll see in verse 10, y vamos a leer el versículo 10. the first time the Hebrew word for fearful or afraid is used. La primera vez que la palabra hebrea para temor o miedo aparece. Okay, Adam and Eve have sinned at this point. Adán y Eva ya habían pecado en este punto.
God asks the question where they are, Dios les pregunta que dónde están and Adam's answer is in verse 10. y la respuesta de Adán se encuentra en el versículo 10. I heard the sound of you in the garden, and I was afraid. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. So that is the Hebrew word yareh. Y esa palabra hebrea es la palabra yareh. That's the normal word that's used for the fear of God. Esa es la palabra normal que se usa para referirse al temor de Dios. I can't imagine their thoughts. No puedo imaginarme sus pensamientos. Earlier it said they knew. Anteriormente decía que ellos sabían. It says both of their eyes were open and they knew that they were naked. They knew something was wrong. Dice que los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta, sabían que algo estaba mal. God's looking for them, Dios está buscándolos, but they want nothing to do with God. pero no quieren saber nada de Dios. So that's what afraid in its basic meaning means. Eso es lo que el estar temerosos o el temor significa principalmente. If you turn to chapter 20, Si vamos al capítulo 20, in chapter 20 is the story of Abraham and King Abimelech. en el capítulo 20 tenemos la historia de Abraham y el rey Abimelech. Do you remember how Abraham introduced Sarah? ¿Se acuerdan cómo Abraham introdujo a su esposa Sara? This is my sister. Esta es mi hermana, dijo Abraham. Abimelech says to Abraham, how come you lied to me? You could have gotten me in trouble. Y Abimelech le reclama a Abraham, le dice, ¿por qué me mentiste? Me pudiste haber metido en problemas. In verse 11, En el verso 11, Abraham gives the reason why he lied. Abraham nos dice la razón por la cual él mintió. He lied because he says there's no fear of God in this place. Él mintió porque dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. That's actually the first time the phrase fear of God is used in the Bible. Esta es la primera vez en toda la Biblia que esta frase es usada en la Biblia, temor de Dios. And here it means the fear of God means there is no consciousness in this land. Y aquí lo que significa esta frase es que en esta tierra no hay conciencia de Dios. I lied to you because I thought something bad would happen. Yo te mentí porque pensé que algo mal pasaría. If you turn the page to chapter 22, Si volteamos la página al capítulo 22, you know the story of Abraham and Isaac, ustedes conocen la historia de Abraham e Isaac, and God was told to sacrifice his son. y Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo. God stops him in verse 12. Dios lo detiene en el verso 12. He says, don't stretch out your hand against the lad. No extiendas tu mano sobre el muchacho, He says, for now I know that you fear God. porque ya conozco que temes a Dios. That here it's the same word as in chapter 20, the same word as in chapter 3. Es la misma palabra que se usa en el capítulo 20 y en el capítulo 3. If you go to chapter 42, Si vamos al capítulo 42, you'll see the same thing once again. veremos la misma cosa una vez más. In verse 18, En el verso 18, Joseph is before his brothers, José está ante sus hermanos and he says to them that you can trust me. y les dice a ellos que pueden confiar en él. Why? He says, do this and live, for I fear God. ¿Por qué? Esto es lo que les dice José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. So this is the word that was used when Adam and Eve were scared to death because of God, that they had sinned. Y esta es la misma palabra que se usa en Génesis 3 cuando Adán y Eva estaban muertos de miedo porque habían pecado. And it's also the same word that's used for you can trust me because I fear God, therefore I will do what's right. Y esta es la misma palabra que usa José cuando les dice a sus hermanos, vayan y pueden confiar en mí porque yo temo a Dios. Now, if we could take a really big subject like the state of Texas, Ahora, si pudiéramos tomar un tema tan grande como el estado de Texas and narrow it down to just a few minutes, y resumirlo en unos cuantos y breves minutos, the word fear literally means to be afraid. la palabra temor significa literalmente tener miedo. That
the essence of being a human should be, as sinners, we should be scared to death of who God is. Naturalmente, nuestra esencia como humanos caídos y pecadores, nuestra respuesta natural debería de ser un temor muy grande hacia Dios por nuestro pecado. People don't like to think, who is our greatest enemy? A las personas no les gusta pensar de esta manera. ¿Quién es nuestro enemigo más grande? It's actually not Satan, Realmente no es Satanás, it's God himself. es Dios mismo. Outside of Jesus Christ, our greatest enemy is God. Fuera de Cristo, nuestro enemigo más temible es Dios mismo. It's not death. No es la muerte. Jesus said, don't fear him who can kill the body, Jesús mismo dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, but who can take care of the body and the soul in hell forever. pero quien puede arrojar o matar el cuerpo y la alma en el infierno por siempre. So if we could just say fear is to be literally scared of something. Si podemos decir que el temor simplemente significa tener miedo de algo. The word fear in the New Testament, La palabra temor en el Nuevo Testamento, in the Greek, it comes from the word phobia. en el griego viene de la palabra fobia. Phobia would be used psychologically La palabra fobia puede ser usada de manera psicológica for someone who is scared of something in particular. para alguien que tiene miedo de algo en particular. If we turn the lights off, Si apagamos la luz, some of you might realize I'm scared of the dark. algunos de ustedes se darían cuenta que yo le tengo miedo a la oscuridad. I didn't realize that I don't like tight places. A mí no me había dado cuenta que a mí no me gustan los lugares, los espacios reducidos. My wife and I were in these ice caves on the top of the Jungfrau, a mountain in Switzerland that's beautiful. Mi esposa y yo estábamos en Suecia, arriba de unas cavernas de hielo muy reducidas. In these ice caves, they have cars that have been carved out, they have restaurant scenes, and it's pure ice. It's in a glacier. Y estas cavernas de las que les hablo, ¿verdad? Hacen esculturas ahí de diferentes cosas hechas de hielo. And one place you have to go into a narrow spot and it gets really tight so that you have to walk sideways. Y en un espacio, estas cavernas se reducen en un espacio bien pequeño que tienes que pasar de lado. Even though it was sheer ice on both sides of you, Aunque es hielo en los dos lados, all of a sudden I was in a cold sweat. de repente yo estaba sudando. That's kind of how we are when we're scared of something. Y esa es la reacción que tenemos cuando tenemos miedo de algo. I would be scared of your snakes here. Yo estaría muy espantado si hubiera serpientes aquí. We don't have those in Colorado. No tenemos esas en Colorado. But if I'm scared of something, Pero si tengo miedo de algo, it's something that gets my attention. es algo que tiene mi atención. My definition of the fear of God is pretty simple. Mi definición del temor de Dios es muy simple. It's to be absolutely, dreadfully scared of God if you're outside of Christ. Es tener un temor y un pavor intenso hacia Dios si estás fuera de Cristo. Same condition as Genesis 3, where Adam was afraid. De la misma manera en que, como en Génesis 3, Adán tenía miedo, But by God's grace on the other side, pero por la gracia de Dios en el otro lado, in Christ, en Cristo, we are still to be afraid. todavía debemos de temer a Dios, But not afraid as in scared, pero no temor como pavor, afraid as in consumed with God. un temor como que estamos consumidos por Dios. It's kind of like when you drive and you have bad weather. Es como cuando estás manejando y hay un clima malo. I mean, I could give you illustrations of driving in blizzards in Colorado, Yo les puedo dar ilustraciones de manejar en Colorado en una tormenta de nieve, but in 2016, when I was here in Houston, pero en el 2016 cuando yo estuve aquí en Houston and it was pouring down rain, y estaba lloviendo intensamente and the roads are flooded, y los caminos estaban inundados and everybody's driving on your
what do you call it, turnpikes or freeways? We call it freeways. Freeways. Everybody's driving on your freeways Y todos están manejando en la autopista with their flashers on. con los intermitentes prendidos. I drove like that for about an hour. Manejé de esa manera aproximadamente una hora. Wilson, does that wear you out? That's tiring, isn't it? I mean, if you're, you guys know how it is. Ya, ustedes saben lo que es manejar así bien despacio, ¿verdad? Y con la lluvia intensa. When there's no traffic and we have to go someplace we're familiar with, Cuando no hay tráfico y tenemos que ir a un lugar con el cual estamos muy familiarizados, we just kind of drive and we don't know how we got there. nada más manejamos y a veces ni nos damos cuenta de cómo llegamos ahí. But when you have to drive in bad conditions Pero cuando tienes que manejar bajo circunstancias difíciles and you grip the wheel with both hands, y agarras el volante bien fuerte con las dos manos, by the time you get there, you're exhausted. para el tiempo que alcanzas tu destino estás exhaustado. If you could take the fear of God then Entonces, si podemos tomar el temor de Dios and say, the person here is outside of Christ, y decir, esta persona acá está fuera de Cristo, the language dictates that they should be afraid, scared. el lenguaje nos enseña que esas personas deben de tener pavor y deben de tener miedo. In salvation, En la salvación, we should still be consumed. en la salvación todavía debemos de estar consumidos en el temor de Dios. Think of it this way. If someone late at night were to break your window, Piense de esta manera, si alguien en medio de la noche rompería su ventana, you probably wouldn't just turn over in bed and say, oh, it's okay. usted no simplemente se daría la vuelta en su cama y diría, oh, está bien, no hay problema. If someone were to break your window, Si alguien rompería una de sus ventanas, you would wake up immediately usted se levantaría inmediatamente because the fear would dictate. porque el temor dictaría. With salvation, God comes to us, Con la salvación Dios viene hacia nosotros and I believe that fear is a spiritually heightened awareness of who God is. y yo creo que el temor es una conciencia elevada de quién es Dios. When I was a kid, I was telling your pastor, we went to church and I could have cared less. Cuando yo era un niño, yo le estaba contando a su pastor, yo era pequeño y no me importaba mucho. A friend of our family came to stay with us, Un amigo de la familia vino y se quedó con nosotros and she gave me $5 for memorizing some verses. y me dio $5 por memorizar algunos versículos. I didn't care about the verses, A mí no me importaron mucho los versículos, but I wanted the money. pero quería los $5. First verse I ever memorized Los primeros versículos que yo memoricé was Proverbs 3, 5, and 6, fueron Proverbios 3, 5 y 6, where it says, trust in the Lord with all your heart, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón, lean not unto your own no understanding. te apoyes en tu propio entendimiento. And then the way that it says it in the English, Y la manera en que lo dice en el lenguaje inglés, in all your ways acknowledge him. en todos tus caminos reconócelo. Now the word acknowledge him La palabra reconócelo is terrible translation. es una traducción terrible. It's the same Hebrew word that's used in Genesis 4:1. Es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 4.1. In Genesis 4:1 it says that Adam knew Eve. En Génesis 4.1 dice que Adán conoció a Eva. Literally, in some translations, it'll say Adam knew Eve and she conceived. En algunas traducciones dice Adán conoció a Eva y ella concibió. Adam didn't just acknowledge Eve. Adán no solamente reconoció a Eva, There was intimacy between Adam and Eve. sino que hubo intimidad entre Adán y Eva. So, in all your ways, acknowledge him. Así que reconocerlo en todos tus caminos. I don't know what you guys do out here, but in our little town, Yo no sé lo que ustedes hacen aquí, pero en mi pequeño pueblo, people still wave. las personas todavía saludan. You're walking down the street, Estás caminando por la calle, somebody drives by, alguien pasa manejando, and when we first moved there 20 years ago, there'd be an actual wave. y cuando recientemente nos movimos hace 20 años, literalmente había un saludo con la mano. Now everybody's kind of busy.
ya ahora todos están ocupados. So they got the hand up here. Así que tienen la mano And instead of this being the wave, y en lugar de saludar con la mano así, they take their hand and they do this. y nada más le hacen así. That's acknowledge to me. Eso significa simplemente reconocer que hay It alguien. used to be a real acknowledge. Antes era un verdadero reconocimiento, Now it's kind of, hi. ya ahora hay un poco más de indiferencia. And that's the way we become with God. Y esa es la manera en que nosotros nos hacemos con Dios. We are to fear God, which means there's to be a heightened awareness Debemos de temer a Dios, lo que significa que debe de haber una conciencia elevada acerca de Dios. We are to know God. Debemos de conocer a Dios. To know God is to know Him intimately. Conocer a Dios significa conocerlo de manera personal e íntima. And so God created us, it says in Ecclesiastes 3. Así que Dios nos creó, eso es lo que dice en Eclesiastés capítulo 3. He set eternity in our hearts. Él puso la eternidad en nuestros corazones. That's on 17. Thank you. It says in Ecclesiastes 3:11 that He set eternity in their heart. Eclesiastés 3:11 dice, ha puesto eternidad en el corazón. 3 verses later, He gives the reason. 3 versículos después nos da la razón. He set eternity in our hearts that men should fear Him. Él ha puesto eternidad en los corazones para que los hombres le teman a Él. That we should fear Him means we should be consumed with Him. Temerle a Él significa que debemos de estar consumidos en Él. Now, here's a question that it's been fun to ask students through the years. Aquí les voy a hacer una pregunta que siempre me gusta hacerle a los estudiantes. Unless I made a mistake in my own research, because I haven't found this anywhere, Al menos que haya hecho un error en mi búsqueda, porque hace tiempo que no lo hago. the first actual command in Scripture to fear God El primer mandamiento para temer a Dios en la Biblia is not until the last chapter in Joshua. no se encuentra hasta el último capítulo del libro de Josué. All through Deuteronomy, it talks about fearing God, Todo el libro de Deuteronomio habla acerca del temor de Dios, but it's never in the command. pero nunca está en forma de mandamiento. It's always under the assumption that they would fear God. Siempre se asume que el pueblo temería a Dios. That's because I believe humanity was created to fear God. Y esto es porque yo creo que la humanidad fue creada para temer a Dios. We're created to worship this God. Hemos sido creados para adorar a este Dios. And I think that's important. Yo creo que esto es importante. Don't have time, obviously, tonight. No tengo el tiempo hoy, obviamente, But I've had so many people tell me we only fear God pero he tenido a muchas personas que me dicen que nada más nosotros tememos a Dios because of sin. por el pecado. And if that's true, then when we become Christians, we no longer fear God. Si eso fuera verdad, entonces cuando nos convertimos al cristianismo, entonces ya no debemos de temerle. But the Bible uses the same words for fear Pero la Biblia usa la misma palabra para el temor, as being afraid or in reverence or awe. como el tener pavor o tener reverencia y temor a Dios. To make a long story short, Para hacer esta grande historia, resumirla, we are created to fear, to know, and to worship this God. hemos sido creados para temer, para conocer y para adorar a este Dios. Someday you'll get to Revelation 14. Algún momento llegaremos a Apocalipsis capítulo 14. In Revelation 14, it gives 3 verbs there. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos 3 verbos ahí. The everlasting gospel, it says, to fear God, El evangelio eterno nos presenta que debemos de adorar, de temer a Dios, all commands to glorify God y nos manda a glorificar a Dios and to worship y God. para adorar a Dios. That's kind of to be the theme for our life. Ese debe de ser el propósito de nuestras vidas. We want to know who this God is Queremos y debemos saber quién es este Dios so that we would glorify Him, para que podamos glorificarle, so that we would worship Him. para que podamos adorarle. And that is an overview that is rather
it completely understates the glory of the fear of God. Y esa es una forma de resumir muy superficial lo que nos habla de la gloria de Dios. But in today's world, we've turned everything upside down. Pero en nuestra sociedad y en nuestro mundo siempre alteramos todo al revés. John Calvin said Juan Calvino dijo, in verse 19, okay, thank you, at the end of the paragraph, thank you. we must infer that man is never sufficiently touched and affected Debemos de decir que el hombre nunca es lo suficientemente impactado y tocado by the awareness of his lowly state por una conciencia de su insignificancia until he has compared himself with God's majesty. hasta que se compara a sí mismo con la majestad de Dios mismo. That we really don't understand humanity Lo que está diciendo es que realmente no entendemos a la humanidad until we understand God. hasta que comprendemos y sabemos quién es Dios. Now, the reason why we moved to Colorado from Miami, Y la razón por la cual nos movimos de Miami a Colorado, because I live in constant pain from hitting the semi-truck head on. y es que yo vivo con bastante dolor por haber golpeado haber tenido ese choque en la camioneta que les comenté. And the goal was that my head would do better at a higher altitude. Y la meta la idea era que mi cabeza iba a estar mejor en una altitud más elevada. But now I'm old, and so it doesn't matter, everything hurts. Pero ahora he envejecido, así que no importa, ya todo me duele. So when we moved to Colorado, Cuando nos movimos a Colorado, I got a job working for the sheriff's office. yo agarré un trabajo trabajando para la oficina del sheriff And we had a dog, a German Shepherd that was run over y teníamos un pastor alemán, un perro, una mascota. late on a Saturday night. What was it again? Late on a Saturday night. You had a dog and A dog was run over on a Saturday Oh, night. okay. Lo atropellaron al pastor alemán un sábado por la noche. And so people kept calling 911, Así que las personas estaban llamando al 911. wanting someone to do something to help the dog. Querían que alguien hiciera algo para ayudar a esa mascota. We had a dog that was part German Shepherd. Nosotros teníamos un perro, I would like to have helped the dog, así que me hubiera gustado ayudar al perro, but there's nothing you can do. pero no hay nada que puedas hacer. So you try to tell people that there's nothing that we could do. Así que le tratas de decir a las personas que no hay nada que se pueda hacer. And don't think this guy's mean, he hates dogs, I don't like him. Y para que la gente no piense que a este hombre no le gustan los perros, ¿verdad? No los odia. But I learned something that night dealing with another police agency. Pero yo aprendí algo al lidiar con otro departamento de policía. And they kept calling us, want us to do something. Y nos llamaban una y otra vez para que pudiéramos hacer algo nosotros. I mean, no matter how much you love your parakeet, No importa lo mucho que ames a tu periquito, or if you have a pet snake, o si tienes una mascota como una serpiente, if you call 911, si llamas al 911, they're not going to send an ambulance. no van a mandar una ambulancia. So I made the mistake that night, So yo cometí el error esa noche and I told the officer from the other police agency, y yo le dije al policía del otro departamento de policía, I said, hey, it's not like it's a little child. no es como que si se tratara de un niño pequeño. Then I got in big trouble, Y me metí en grandes problemas. and I said, it's just a dog. Es solamente un perro. Oh, you could hear her scream. Oh, yo podía escuchar sus gritos. Reality is that dog's not made in God's image. La realidad es que un perro no está creado a la imagen de Dios. I loved our dog, Yo amo a mi perro, but our dog was not our child either. pero mi perro no es mi hijo tampoco. I told our kids, you know, I love the dog, Yo le dije a mis hijos, yo amo a la mascota, a mi perro, but I love them more. pero yo los amo más a ustedes. And this lady she was plenty mad at me from then on. Y esa mujer siempre ya se mantuvo enojada conmigo. And it's a reminder to us Y es un recordatorio a nosotros that we become so consumed with things horizontally
que nos consumimos y nos ocupamos tanto en las cosas horizontales, it becomes very easy for us to forget the glory of that which is vertical between us and God. que se nos olvida con mucha frecuencia aquello que es importa y que es vertical, la gloria de Dios. And part of the reason we do that Y parte de la razón o el motivo por lo cual hacemos eso is because we are very good at lessening that infinite disparity that John Newton wrote about. es que y parte de la razón de eso es que somos muy buenos en reducir esa diferencia de la cual nos hablaba John Newton entre el creador y la creación. The psalmist said, "For those who fear God, there is no want." El salmista decía que para aquellos que para aquellos que aman a Dios no hay ninguna otra necesidad. And no matter where we are in life, really, it's kind of like someone that's either flying by the stars or sailing by the stars. No importa en dónde nos encontremos en nuestra vida, si tomamos la ilustración, si es como si estuviéramos volando por las estrellas o navegando bajo las estrellas. We look up and God himself is to be our North Star. Y cuando cada vez que debemos de mirar hacia arriba, Dios y solamente Dios debe de ser nuestra estrella principal. We move around and we see him from different positions, Nos movemos por todos lados y podemos verlo de diferentes posiciones, but he doesn't change. pero Dios no cambia. And so therefore, we have a God, there is no other. Así que tenemos a un Dios y no existe otro Dios. And that's to be our comfort. I just had a guy write me and ask me a question last night. Y ese debe de ser nuestro consuelo. Apenas alguien me escribió anoche. He had left at Colton, California, Él había vivido en Colton, California, and he was asking me a question about how someone could not fear death. y me había escrito la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que alguien no le tema a la muerte? Well, I think it's very natural for us not want to die, Yo creo que es muy natural para cada uno de nosotros no querer morir, and dying is a scary process. y la muerte es un proceso que da miedo. And the only way to overcome that is the one who is in charge of life and death, that la- is to fear God. Y la única manera de poder sobreponernos a eso es poner nuestra confianza en aquel que tiene el control tanto de la vida como de la muerte, y ese es Cristo. Therefore, I think it would be wrong to study God without realizing we are to fear him. Así que sería totalmente equivocado el estudiar acerca de Dios sin temerle a Él. We really are to be consumed with this God. Verdaderamente debemos de estar consumidos por la gloria de este Dios. Everything else can come and go, Todo lo demás puede ir y venir, but God remains obviously forever. pero Dios obviamente se mantiene para siempre. And one other thing that I wanted to spend a few minutes on tonight would be a very basic issue. Y una de las cosas con las cuales me gustaría compartir con ustedes es algo muy básico, muy sencillo. And I know you're well taught, Y yo los enseño. Yo sé que ustedes están bien enseñados. so I'm not going to spend the time to prove that our God is one, but he's also three. Y no voy a pasar mucho tiempo el tratar de comprobarlos que nuestro Dios es un solo Dios, pero también una Trinidad. I myself cannot fathom one God in three persons. Yo mismo, mi mente no puede comprender la totalidad de un solo Dios existiendo en tres personas distintas. I can give you verses to support it, Yo les puedo dar versículos que lo enseñan, but it's similar to God in his eternity. I can't imagine a God who never was. pero es lo mismo que hablar de la eternidad de Dios. No puedo imaginarme a un Dios que siempre ha existido y que no tiene principio. In fact, when I was in college, I really had a hard time believing in God because I thought everything has to have a cause, everything has to have a beginning. Incluso yo recuerdo que en mis años de colegio tenía un problema con esa realidad de que no podía comprender cómo a Dios no tenía ninguna causa ni ningún principio. But if you look at it logically, if you say everything has to have a beginning and God has to have a beginning, there has to be an infinite amount of beginnings. Pero si lo miras de manera lógica y proponemos que todo tiene que tener una causa, entonces estamos entrando en una cadena infinita de causa y efecto. Or you can just have a God that has no beginning. O simplemente podemos tener a un Dios que simplemente no tiene un Maybe principio. your minds can handle it better than mine. A lo mejor sus mentes pueden
entenderlo mejor que la mía. But my little brain has a fuse blowout when I think of God as eternal, or I think of God as triune. Pero mi mente se le funde un switch, ¿verdad? Cada vez que pienso en que Dios es un solo Dios en tres personas o que Él nunca tuvo un inicio. But I really believe that most of the church not teaching God as triune Pero creo que hay un problema en que muchas de las iglesias no enseñan a Dios como un Dios trino, misses out on not only who our God is, but then how we are made in His image. no logran comprender en quién es Dios y tampoco en cómo nosotros hemos sido creados a su imagen. It would be like what Calvin said, if we want to understand who we are, we have to seek to understand who God is. Es como lo que dijo Juan Calvino, si verdaderamente queremos entender quiénes somos nosotros, entonces debemos de buscar conocer quién es Dios. And once again, I'm going to go this deep on this that requires much more. Y una vez más voy a ocupar muy poco tiempo en algo que requiere mucho más tiempo. But I also know that you're well taught and that you know most of what I'm saying anyway. Pero yo sé que también ustedes están bien enseñados, así que muchas de las cosas que voy a decir ya lo saben ustedes. But when we have one God, and there is just one God, there is no other, the Bible's very clear about that. Pero cuando nosotros establecemos que hay un solo Dios, y esto es una verdad bien establecida en la Escritura, la Biblia es clara, solamente hay un solo Dios y no hay otro Dios. And He exists in three persons, Father, Son, Holy Spirit. Y Él existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It doesn't say in Ephesians 1, blessed be the God. It says, blessed be the God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ. En Efesios, como lo vemos en Efesios, no dice simplemente bendito sea el Dios, sino dice bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. So when you have God in His essence as one, Así que tenemos a Dios en su esencia como un solo Dios. every human illustration falls short. Cualquier ilustración humana que queramos utilizar se quedará corta. But one of my doctoral professors came up with what I consider a decent illustration. Pero uno de mis profesores, ¿verdad? Él sacó una ilustración que me pareció muy buena. If I was to take a whiteboard and draw a circle, Si trajera un pizarrón blanco y dibujara un círculo, let's say a red circle, hay que decir, digamos que es un círculo rojo and the red circle equals the Father, y el círculo rojo equivale al Padre. I make it a green circle exactly the same. That Hago- represents the Son. Dibujo un círculo verde que representa al Hijo. Then we have a third circle that's identical. We'll make this one yellow. Y tenemos otro círculo totalmente idéntico, pero este es amarillo That represents the Holy Spirit. y representa al Espíritu Santo. They're all identical. Los tres son idénticos. Why? Because God is the same essence. He has to be. ¿Por qué? Porque Dios es la misma esencia, así tiene que ser. God is co-eternal. He's co-equal. Dios es coeterno y coigual. Yet there's a distinction between the Father, the Son, and the Holy Spirit in their person. Aún así, hay una distinción bien clara entre las personas del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. And then we bring it to this God who made us then in His image. Y luego traemos esa verdad a la realidad de que fue este Dios quien nos creó a su imagen y semejanza. I believe that our God is forever social. Yo creo que nuestro Dios eternamente ha sido social. Now, I can't imagine what it is to be God in the first place. En primer lugar, no puedo imaginarme qué es lo que significa ser Dios. And I can't imagine, because it's far beyond me, Y no puedo imaginármelo porque está mucho más allá de mí mismo. how God is social. ¿Cómo es que Dios es social? Does one member of the Trinity say to the other? ¿Será que un miembro de la Trinidad y entre el otro se comunican? I know what you're going to say. Yo sé lo que ustedes van a decir. I always know what you're going to say. Yo siempre sé lo que vas a decir. How do they communicate? ¿Cómo se comunican si saben todo? I have no idea except for it says, I have loved you for eternity. No tengo idea, excepto que la Escritura nos enseña, yo te he amado desde la eternidad. And so our God, who himself is triune, Así que nuestro Dios, quien en sí mismo es un Dios trino,
made us in his image, nos hizo a su imagen, our God who is Father, Son, and Holy Spirit, nuestro Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, the Son who it says in John 8, he says, I didn't come to do my own. El Hijo del que nos dice el Evangelio de Juan, que yo no he venido a hacer mi voluntad. He says, everything I do is pleasing to my Father. Todo lo que hago lo hago para complacer a mi Padre. And the Holy Spirit says, I don't speak out of my own initiative. Y el Espíritu Santo nos dice que no habla de su propia iniciativa. It says in the upper room, everything the Holy Spirit does is to bring glory to the Son. Nos habla en el aposento alto que todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace para glorificar al Hijo. There's no arguing amongst the triune members. No hay argumento, discusión entre los miembros de la Trinidad. Who does what, who gets top billing. No, a quién le toca hacer esto y a quién le toca hacer lo otro. But there's a perfect eternal love between them. Pero hay un perfecto y amor eterno entre ellos. And the more I study this, Y lo más que profundizo en esto, the more I'm convinced that we don't understand what it is to be human. Me doy cuenta que nosotros verdaderamente no comprendemos lo que significa ser humanos, Because we don't understand God, porque no conocemos a Dios, and we especially make light of God being triune. y especialmente de esta verdad de que Dios es un Dios trino. It's very interesting in Genesis chapter 1. Es muy interesante en Génesis capítulo 1. It says, in the beginning, God. Everything then is about God. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que desde el principio todo se trata de Dios. You get down to Genesis 1:26. Así que llegamos al capítulo 1, versículo 26. God says, let us make man in our image. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Then it says, male and female he made them. Y luego dice que los hizo varón y hembra, los creó. All through there, he's talking about the other creatures that he's made. Antes de eso ya ha hablado de todas las criaturas que él hizo, But he never distinguished between male and female, pero nunca había distinguido entre varón y hembra, even though that was obviously there. aunque eso estaba obviamente ahí. With humans, when he said, let us make them in our image, man in our image, male and female, Con los humanos, cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y luego dijo, varón y hembra los creó. it wasn't just to propagate and fill the earth, What was it again? to propagate or to fill Y les dio el mandamiento de llenar la tierra, but it's also the roles that God made for humanity. pero también vemos los roles que Dios otorgó a la humanidad. There's male, there's female. Está el hombre y está la mujer. Within the triune God, there's also authority and submission. Dentro de la Trinidad también encontramos autoridad y sumisión. And everybody, no matter who we are, we all have different roles, both of authority and of submission. Y cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, tanto de autoridad como de sumisión. And when we look at who God is, Y cuando miramos a quién es Dios, God does this in perfection, Dios ejecuta esto a la perfección, and we have turned it all upside down. y nosotros lo hemos revertido boca abajo. I mean, if you really understand what it is to fear God, Si verdaderamente entendiéramos lo que significa temer a Dios and you understand what Scripture says about what we are to be, y entendiéramos lo que la Escritura nos enseña que nosotros deberíamos de ser, there has to be a part of us that's frustrated with the world we live in today. debe de haber algo en nuestro interior que se siente frustrado con la manera en que estamos viviendo en este mundo. And isn't it crazy? We want to pull God out of society, Y realmente es bastante loco que queremos sacar a Dios de la sociedad and then we can't understand why society is so messed up. y luego no podemos entender por qué la sociedad está en ese desastre en el que se encuentra. And as human beings, we have no capability, Y como seres humanos no tenemos la capacidad, we have no capability or desire, we could say, y también podemos decir que no tenemos ni la capacidad ni el deseo to do things right. We can't unless God's at the center. para hacer las cosas bien a menos de que Dios esté en el centro. And I think part of that is we've lost our roles to be lived out horizontally, Y creo que parte de eso es que hemos perdido los roles de la manera en que debemos de vivir de manera horizontal, because we have lost who we are
vertically. Porque hemos perdido la noción de quiénes somos de manera vertical con Dios. And that goes back to Newton's advice to the woman that asked a really good question. Y esto nos regresa al consejo de Newton a la mujer que le hacía esa buena pregunta de la cual hablamos. How can I keep my daughter from the world? ¿Cómo puedo mantener a mi hija lejos del mundo? Show her the infinite disparity between God and everything else. Enséñale la diferencia infinita entre Dios y todo lo demás. It's not that God's just a little bit better than the next thing. No es que Dios es simplemente un poquito mejor que las demás cosas, But we are created to glorify God. pero nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. And if we don't live that out, we will always be wanting something else or something more. Y si no vivimos de esa manera, siempre vamos a estar buscando y anhelando otras cosas. And that's where it takes us back to the very basic. What's the basic issue of life? To glorify God. How do we glorify God? By fearing Him. Y esto nos lleva al objetivo principal de nuestra lección, cómo podemos glorificar a Dios. Glorificamos a Dios al temerle a Él. Okay, I know you guys have had a long day. Yo sé que ustedes han tenido un día muy largo. I don't see anybody laying down or nodding off yet. Todavía no veo a nadie a quedarse dormido. But does anybody have any questions thus far? I don't want to lose you in going so fast. Pero me gustaría saber si hay algunas preguntas, comentarios. No me gustaría perderlos porque siento que vamos un poco rápido. Or comments are very well welcomed. Comentarios también son bienvenidos. Hermano Heriberto. Yeah, he has a question. Oh. Okay, we know that we are limited in our knowledge of God. Pero sí es posible de que Padre, Hijo y Espíritu Santo se conozcan completamente entre ellos, entre sí. So his question is in the knowledge in the Trinity itself. Can we say that the Father knows fully the Son and the Son knows fully the Holy Spirit? Is that a question outside of our? Yeah, there's verses that actually talk about the fullness of the knowledge between the Father and the Son, for Yeah. instance. I believe that each member of the Godhead Sí, dice que hay versículos que hablan del conocimiento pleno que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y yo creo que hablando de Dios, each of them are fully God. que cada uno de ellos, de la Trinidad, cada uno de ellos es totalmente y completamente Dios. I think some people make a mistake and they think they have one-third God, one-third God, one-third God. Yo creo que hay personas que cometen el error de decir que el Padre es un tercio de Dios y luego el Hijo es un tercio de Dios y el Espíritu Santo es un tercio de Dios. Go back to the circle, 3 circles, all fully God. Regresamos a la ilustración de los círculos, cada uno de ellos representa la totalidad de Dios. Therefore, they're all fully omniscient. They know all things. Así que de manera que los tres son totalmente omniscientes, así que ellos conocen todas las cosas absolutamente. I mean, it's frustrating for us to try to talk with someone. Es frustrante a veces para nosotros tratar de hablar con alguien más. You ever talk to someone that they think they know everything? ¿Ustedes han hablado con alguien que piensa que lo sabe todo? In this case, the triune God knows everything. En este caso, el Dios Trino lo sabe todo, But there's perfect love, pero hay un amor perfecto, eternal love. un amor eterno. Us, it's incomplete. And we're going to cover that. Our knowledge of God is at best finite. Y vamos a hablar de esto, nuestro amor de nosotros hacia Dios puede ser categorizado como finito. And I believe that throughout eternity, God will always be infinite, we will always be finite. Y yo creo que aún nosotros en la eternidad siempre Dios va a ser infinito y eterno y nosotros siempre seremos finitos. We will spend eternity, I believe. I don't think we get to heaven and all of a sudden we know everything about God. Yo no creo que cuando lleguemos a la gloria vamos a saber totalmente todo acerca de Dios. I think we will spend eternity learning and wondering and worshiping God. Yo creo que vamos a pasar toda una eternidad
conociendo a Dios, asombrándonos de Dios y adorando a Dios por toda la eternidad, as we were created to do. así como hemos sido creados para hacerlo. My little brain will still be little because I'll still be finite. Mi, We will never know all things. mi cerebro seguirá siendo pequeño y limitado porque somos finitos. Nunca llegaremos al punto que sabremos todo, But we will be learning forever, I believe. pero aprenderemos por toda la eternidad, así lo creo yo. And I don't claim when it comes to this, I think the more I teach this, the more questions I have. Y no presumo que lo sé todo. Yo creo que cada vez que enseño esto y crezco en esto, más preguntas surgen. I can tell you that each time I teach through this, I appreciate God more. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que enseño esto, aprendo a apreciar a Dios más, But that infinite disparity becomes even bigger. pero esa diferencia infinita se hace aún más grande And I would be scared if it became less. y me daría mucho miedo que se redujera. That's a very good question. Una muy buena pregunta. Sí, hermano. Sobre el temor de que él estaba hablando. About the fear that you were talking about. Génesis, que habló de las tres partes de Génesis que él mencionó. So you gave three different examples in Genesis about the fear. El término temor es el mismo en esos tres versículos, como It- él lo dijo. The same word is used on all those three passages. Yes. ¿Cómo nosotros, esta es la pregunta, entonces, cómo nosotros como creyentes podemos dejar de temer a Dios así como Adán dejó de temer a Dios y nació ese temor en él? Okay, so his question would be how us can stop having the fear that Adam had in Genesis 3 towards God. I think that as humans, there's always going to be a little bit of, there should be a scared fear of God. Yo creo que como humanos siempre debe de haber cierto miedo, ¿verdad? O temor de ese tipo hacia Dios. When, say for instance, John the Apostle, Por decirlo de una manera, cuando Juan el apóstol in Revelation, he falls down before an angel, fearful. Cuando Juan el apóstol se postra y cae postrado ante un ángel. I mean, if an angel appeared right here, Si un ángel aparecería en este mismo momento aquí, I think we'd all be scared. creo que todos nosotros nos daría un poco de temor. And I think that when we're dealing with infinite God, Pero cuando estamos hablando de un Dios infinito, it wouldn't be right for us to just treat him like he's my buddy. no sería bien tratarlo como si él simplemente es cualquier persona. But the more we know and we understand this God, Pero mientras más vamos conociendo y entendiendo quién es este Dios, the more we understand this God and his love that is predetermined to save for himself a people. Vamos aprendiendo más de su amor predeterminado para salvar a su pueblo. That doesn't give us confidence in ourselves, No nos da confianza en nosotros mismos, but confidence in God. pero nos da confianza en Dios. I mean, you think about it, what I mentioned earlier in Ephesians 1. ¿Recuerdas lo que mencionamos acerca en Efesios capítulo 1? Blessed be the God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. What's it talk about? Who has blessed us? How's he blessed us? Before the foundation of the earth, he predestined a people, and it says, in love, he predestined us. Que nos bendijo con toda bendición espiritual y que nos ha predestinado en amor, dice ahí Efesios. This God created, determined to set out to have a people that would be like his son. Este Dios creó y apartó a un pueblo el cual él mismo se determinó salvar con amor para que sean su pueblo. And I think that's a balance of not taking God trivially or lightly,
Y eso creo que es el balance de no tomar a Dios de una manera trivial o ligera, but also in awe, realizing this God perfectly loves me. pero también dándonos cuenta con un temor reverente que este Dios me ama con un amor perfecto. You know, I think Romans 8, where it starts off and it says, there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Por ejemplo, puedo pensar en Romanos capítulo 8, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And he says, nothing can separate you. Y nos dice que nada nos podrá separar de su amor. But in between, it talks about trials, Pero en medio habla de tribulación, talks about us mortifying our sin. habla de cómo nosotros debemos de mortificar nuestro pecado. That's a life of overcoming and perseverance. Es una vida de lucha y de perseverancia, But what God begins, he's going to perfect. pero lo que Dios comenzó, Él lo perfeccionará. And that's a great question, because if we treated God trivially, then I think that's a problem. Pero esa es una gran pregunta, porque si tratáramos a Dios de manera trivial o débil, creo que ese sería un gran problema. And a lot of evangelicals want to treat Jesus like he's their buddy. Muchos de los evangélicos quieren tratar a Jesús como si Él fuera un amigo o cualquier persona. La razón, tengo un ejemplo. O sea que nosotros, los seres humanos, tememos más a lo que miramos que a lo que no miramos. Dice que tememos más a lo que miramos que a lo que no miramos. Correcto. Okay, so Hablando del temor. yeah, so talking about fear, he's saying it's natural for us people to fear what we see instead of what we cannot see. True. Yeah. Por ejemplo, en la carretera encontramos personas manejando todo normal, algunos a alta velocidad, y cuando encontramos a un policía chequeando la velocidad, la primera reacción que hace la persona es frenar. So his example is like whenever you're driving on the freeway and people are driving and they see a police car, what is their first reaction, right? They see it and they have some fear, right? They're gonna drive carefully. Well, I think part of that too is you go back to if a person's not saved, there should be a scared. Kind of like with the police, if you're breaking the law, those lights take on a different connotation. Yeah. But if I'm laying there hurt, those lights take on a different connotation. And so it depends on the way we're looking at God from the position we're in. So yo creo que lo que él dice depende primordialmente desde qué posición estamos viendo a Dios, ¿verdad? Si estamos fuera de Cristo, entonces esas luces, por así tomar la ilustración del policía, ¿verdad? Causan un temor diferente que por decirlo así si estamos en Cristo. El temor debe de ser distinto. I have a comment. Please. Wouldn't you say that, well, would you agree that in a way we can see the majesty of God in all created things? Mhm. And that should infuse fear? Yes. Okay. Well, Yeah, I mean, the heavens declare Yeah, the yeah. glory. That's very good. So hablando también de cómo, a pesar de, por así decirlo, que no podemos ver a Dios, podemos ver la gloria de Dios manifestada en la creación. Y la creación debe de infundirnos también reverencia y temor al ver la gloria de su creación. ¿Más preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿A ti, ok? Dice Job 28:12. Job 28:12. Sí. Job 28:12. The wisdom chapter. Yes. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Pregunta. Where will you find wisdom? Luego pregunta, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Where is the place of intelligence? Luego Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. And then Proverbs 1:7, the beginning Yeah. of wisdom is the fear of the Lord. There's two things. I did my doctoral dissertation on the fear of God. Yo hice mi disertación doctoral en el temor de Dios. I had a doctoral professor that was my Hebrew professor, Yo tuve un maestro de doctorado que era mi profesor de hebreo, that had perfected being picky.
que se había hecho un experto en ser muy exigente. He was so picky Era tan exigente that I bought him a box of red pins. que le compré una caja de unos seguros rojos. Pens, ya, seguritos. I bought him a big box of red pins and said, I owe you this and more. Que le di esa caja de seguritos rojos y le dije, te debo esto y mucho más. Because every paper I give you looks like it comes back red. Porque cada papel que te doy parece que está lleno de marcas rojas. There's two things that I was told on my dissertation Hay dos cosas que se me dijeron en mi ensayo. that I had the most original thought of any other dissertation at that time. Que yo había tenido el pensamiento original de cualquier disertación en aquel tiempo. And one of them's pretty funny, is going back to what Wilson said. Y una de ellas es muy graciosa y se relaciona con lo que dijo el hermano Wilson. The usual word that Moses used in the Hebrew for fear or being afraid O que la palabra más común que Moisés usa para el temor o tener miedo was yareh. era yaré. But twice in Genesis 31, Pero dos veces en Génesis 31, where he uses the phrase, the fear of Isaac, donde usa la frase el temor de Isaac, he chose to use another word. él escogió otra palabra diferente. And I couldn't find any commentator that would actually give it creditation to figure out why he would use those other words. Y no encontré ningún comentarista que explicara la razón por la cual él decidió utilizar esa palabra diferente. So I looked at every time that Hebrew word was used through the Old Testament, Así que investigué cada vez que esa palabra hebrea fue utilizada en el Antiguo Testamento and it's all through Job in Job 28. y se encuentra en todo el capítulo 28 de Job. And I think he used it in those cases Y yo creo que lo utilizó en esos casos because he was talking about the fear of Isaac, as in it wasn't Esau, he was talking about a big God. porque creo que no estaba hablando del temor de Esaú, sino que estaba hablando del temor de un Dios grande. The root of that Hebrew word is also used in Job for the hip of behemoth. La raíz de esa palabra hebrea es utilizada para la pierna de Bohemet, creo que se llama el animal. Behemoth, yeah. Ya. So we have a big God. Así que That's what he's trying to say. So, lo que está tratando de decir ahí, Job, es que tenemos un Dios muy grande. And then the other thing that I was told in my dissertation, Y otra de las and cosas I don't want to talk about my stuff, but I gotta at least try and spell it out, pero otra de las cosas que se me dijo en mi disertación was I believe I've never found anything except for John Bunyan says something in his book on the fear of God, encontré que John Bunyan dijo algo acerca del temor de Dios, where he says the light of creation should create a fear of God in us. donde él escribió que la luz de la creación debe infundir el temor de Dios en nosotros, That we were created to fear God. que nosotros fuimos creados para temer a Dios. So therefore, true wisdom has to start at God. Así que la verdadera sabiduría tiene que comenzar en Dios. I mean, Bill Gates, some of these billionaires, Hablando de Bill Gates y de muchos otros millonarios, they can make money, ellos saben hacer dinero, but they can't figure out God. pero no pueden entender a Dios. And thank God that there's more than just making money. Y gracias a Dios que hay mucho más cosas importantes que simplemente ser dinero. I mean, their IQ's up here, Su nivel intelectual está muy elevado de ellos and mine's down here, y el mío está muy por debajo de los estándares, but I have wisdom that they don't have. pero yo tengo una sabiduría que ellos no tienen. And it's not me, it's here. It's God's word. Y no soy yo, sino que está aquí, es la palabra de Dios. And to me, that's exciting because we're not missing out on anything in this life. Y para mí esto es muy, muy importante porque realmente no es que nos estamos perdiendo nada en este mundo. We have God. Tenemos a Dios That's all we need. y es todo lo que necesitamos. That's the greatest thing that any of us will ever encounter. Es la cosa más importante y más grande que cualquiera de nosotros encontraremos.
So I love your passage in Job, because in there later it talks about the delight between, I mean, it's a picture of the delight between the Father and the Son. Y me gusta mucho ese pasaje de Job que el hermano mencionó, porque más adelante habla del el gozo que hay entre un padre y un hijo. That's our God, Father, Son, and Holy Spirit. Y ese es nuestro Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And He made us in His image. Y Él nos hizo a su imagen. And now we just seek to know Him even better. Y ahora nosotros buscamos el conocerlo mejor. Good questions. Buenas preguntas. Anything else? ¿Algo más? I think they're good. That's what I figured. I want to thank all of you Quiero agradecerles a todos ustedes for being late at night in the middle of the week. para venir a tan tarde en la noche, en medio de la semana. You got a good group here, Tienen un buen grupo aquí, so keep at it. así que perseveren, manténganse. And you have done an incredible job Glory making to up for me. Glory to God. Thank you. You O want to sea, close mira, us no, in prayer? Sí, vamos a despedir, vamos a orar para terminar esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, por esta bendición tan grande que nos permite, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor, y proponernos, Señor, a conocerte, Señor, más. No hay labor más grande, más valiosa, Señor, que la que estamos haciendo, Señor. Y sabemos, Señor, que no depende de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad mental, Señor, sino que dependemos de tu Espíritu Santo que nos ilumina, nos ayuda a conocerte a través de tu palabra revelada, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu iluminándonos, redarguyéndonos y ayudándonos, Señor, a conocer estas verdades, Señor, para que podamos glorificarte, Señor, con más entendimiento, Señor, y que podamos vivir en temor a ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, con un temor reverente, Señor, y con gratitud en nuestros corazones. Gracias, Señor, por mi hermano, Señor, que comparte esta clase, Señor, ha sido de gran bendición. Pedimos de tu ayuda, Señor, ahora que vamos a regresar, Señor, a nuestros hogares, Señor, guárdanos en el camino. Permite, Señor, que mañana podamos, Señor, seguir aprendiendo para tu gloria, Señor. En tus manos estamos, la gloria es para ti, Señor. Gracias por esta congregación, esta iglesia, Señor, los pastores, Señor, los ministros de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches.